dinero de asfalto, sino que incluso carreteras que ya habían sido asfaltadas el cuatrienio pasado, nuevamente han sido asfaltadas en este cuatrenio, demostrando, ¿verdad?, un claro discrimen ante nosotros. Yo voy a dejarles ahora a todos los alcaldes para que cada uno de ellos presente y viva con su ejemplo lo que ha vivido. Voy a comenzar con el alcalde del municipio de Jayuya, porque hace un tiempo atrás los alcaldes asociados nos reunimos en su municipio en una cumbre de reconstrucción y todos pudimos palpar la grave situación que tiene Jordi González con sus carreteras estatales y la lucha férrea que ha dado con eso. Me gustaría que él les hablara un poco sobre ese particular. Buenos días, señor presidente, señor alcalde. La verdad que hablar de las carreteras estatales del centro de la isla, muy especialmente el municipio de Jayuya, es increíble. Yo estaba hablando con José, que decía que quiera tener una experiencia agrícola en carreteras estatales, que visite a Jayuya. Una experiencia agrícola en un municipio, porque la verdad que está en una situación increíblemente mala. Nosotros tenemos pruebas de aquí de todas las gestiones que nosotros hemos hecho. Mire, esto es un libro. Esto se lo enviamos en el febrero de 2018 de las situaciones, site por site de todas las carreteras afectadas. Son todas. Ahorita me preguntan cuál es la mejor y yo les decía, yo no te puedo decir ni cuál es la mejor ni cuál es la peor porque están todas en pésimas condiciones. Tanto es así que la carretera, la comunidad de Lobio, carretera 531, me pusieron un letrero grande. Comunidad olvidada del centro, porque hay intransitable. Hay comunidades que ya no se pueden pasar a recoger la basura, carreteras estatales. La carretera 144, que es la carretera principal, la 141, que los choferes tienen que llevar carga. Nosotros tenemos váteres en Jayuya que emplea a más de 1,000 personas, que es una industria fundamental de salud. Yo creo que le hemos tocado las puertas tanto al pasado secretario, el ingeniero Carlos Contreras, que la verdad que la labor fue pésima. Nos engañó en tantas ocasiones que lo visitamos en su oficina en Fortaleza. Esta actual secretaria en Invedes que hizo una reunión en Ponce, la senadora y tuvimos todos los alcaldes de la región, entregamos este informe. Ella fue al municipio de Jayuya ya en 3 ocasiones. Se nos dijo que iba a estar solucionando estos problemas durante el año pasado. Pasó el año y yo no veo movimiento alguno de las carreteras. La verdad que, como dice el alcalde, compañero, el alcalde de Villalba, antes yo pasaba, vengo por Florida, yo transito por la 140 por Florida, y cuando llego de Florida a Barceloneta, que están tirando asfalto, yo me asusté. Yo creo que están en otro país. Yo digo, pero si yo vengo por unas carreteras que están en unas condiciones increíbles y carreteras que están en buenas condiciones están pasando, ¿dónde está la prioridad del gobierno de Puerto Rico? Como si la gente del centro de la isla, de la montaña, no tuviéramos los mismos derechos de la gente de acá de la losa, ¿verdad? Nosotros nos han marginado siempre. Tanto es así que nos tienen la isla. Vamos para la isla. Pues así que nos tienen abandonados. Así que nosotros hacemos un reclamo a la secretaria, al director de la autoridad de carreteras también, que nos visitó en varias ocasiones, a que pongan la acción donde ponen la palabra. Que nos hemos ya reunido en múltiples ocasiones, hemos ido a Fortaleza, hemos hecho reuniones, varias reuniones, pero yo no veo ninguna acción. Así es que estamos reclamando de parte de todos los constituyentes. Yo siempre digo que todos tenemos derecho a progresar, que el área metropolitana necesita buenas carreteras, pero también la
gente de Jayuya necesita buenas carreteras. Estamos en el centro del país. Para viajar a Ponce es 1 hora. A San Juan, ustedes saben que cuando ustedes van a Jayuya dicen, a Jayuya, 2 horas y media. Máximo la situación como se encuentran estas carreteras por todas partes, por el sur, por el norte, por el este y por el oeste. Todas las carreteras están en pésimas condiciones. Voy a dejarle ahora con ustedes al alcalde de Comerío, José Santiago. Gracias, presidente. Buenos días a todas y todos ustedes. La realidad es que tenemos que venir ante el pueblo puertorriqueño hoy a plantear este problema, porque todos los mecanismos oficiales ya los hemos utilizado. Todos estos alcaldes que estamos aquí ya hemos hecho las correspondientes gestiones ante la secretaria, ante la propia fortaleza. Hemos presentado estos informes de la situación de nuestras carreteras, pero lamentablemente el tiempo sigue pasando, los miles de millones se siguen anunciando, pero no llega a nuestros municipios esa ayuda. Tenemos un problema grave de crimen. Sería interesante pedirle al Departamento de Transportación y Obras Públicas que rinda un informe de los últimos 5 años, el asfalto que se ha asignado por municipios. Sería interesante ver eso, porque como muy bien señala el alcalde de Jayuya, en mi caso, voy a Naranjito, voy a Barranquita, voy a Aguabuena, donde hay alcaldes afiliados al partido de gobierno, y me encuentro con que carreteras que se habían pavimentado hace poco, relativamente hace poco, ya se están repavimentando nuevamente, y sin embargo mi pueblo no es incluido. Peor aún, si yo quisiera que ustedes transitaran, si dieran el recorrido por la carretera, por ejemplo, 156, nace en Orocovi, fue pavimentada, atraviesa Barranquita, fue pavimentada, donde dice bienvenidos a Comerío, se detuvo el proyecto, brinca el proyecto y continúa entonces donde dice bienvenidos a Comerío, pero la ruta que viene de Aguabuena. O sea, se siguió pavimentando, pero entonces en Aguabuena, toda la 156 en jurisdicción de Comerío se dejó, no se atendió. De hecho, hay una foto aquí de cómo está la carretera. De igual manera, la carretera 172 es la carretera que se conecta Comerío con Sidra. Pasó lo mismo. Pavimentan la carretera 172 hasta la jurisdicción donde dice bienvenidos a Comerío. Y ahí se detuvo el proyecto. Díganme ustedes si eso no es discrimen, porque es la misma carretera. No sé, nos están colocando a nuestra gente como si fueran ciudadanos de segunda categoría. Miren, recientemente la secretaria, tuve comunicación con ella, porque hay alternativas para que ese dinero no se pierda. Si se sigue pasando el tiempo y no se utiliza ese dinero, se puede perder esa asignación de miles de millones de dólares, y nosotros estamos dispuestos a colaborar con el departamento. Recientemente, en mi pueblo, con un fondo que estaba pendiente desde el 2015, pavimentaron la carretera 167 entre Comerío y Naranjito. Esa carretera pasa por esa ruta. Gastaron en 9 kilómetros de carretera 5 millones de dólares. 5 millones en 9 kilómetros. Yo le presenté un informe a la secretaria que yo estoy dispuesto a hacer el trabajo de todas las carreteras. Pavimentamos el 100% de las carreteras de Comerío con una asignación de 18 millones. Ellos gastaron aproximadamente $500,000 por kilómetro, poco más de $500,000. Nosotros podemos hacer todo el trabajo, por menos de $240,000 por kilómetro. Se economizaría más de la mitad. Ya nosotros tenemos la subasta, tenemos la publicación, pero no está llegando la ayuda para la pavimentación de carreteras en municipios que no son del partido de gobierno, y eso lo tenemos que denunciar. Y finalmente quiero decirle, yo tengo un problema serio con una zona de derrumbe en la vía principal de acceso a Comerío por la zona metropolitana. Es una carretera muy insegura, se le ha planteado decenas de veces a tantos gobernadores. Es la carretera 167. Los derrumbes allí son constantes. En este momento, lo que queda es un carril para pasar por el lugar. Un carril. Wow. Se están anunciando miles de millones. El proyecto que nosotros proponemos, miren, es sencillo, un semitúnel
que puede resolver ese problema, que no cuesta cientos de millones. El estimado que estaba en alrededor de 10 millones de dólares y se resuelve el problema. Si tienen miles de millones, ¿cómo no se atiende una situación como esta? Que es la vía principal de acceso a mi pueblo. Que no se desarrolla económicamente porque los inversionistas le temen a la carretera, no quieren llegar allá. Esto es un problema serio que tenemos. Yo me consta, estuve con Georgie en su municipio, en la carretera de Jayuya. Es una cosa terrible para la gente que vive allí, no es un asunto del alcalde. Yo no estoy aquí por mí, ni porque quiera pelear en la política con el gobierno. Es que tengo que levantar la voz por la gente que vive en mi pueblo, que no se merece ese trato. Y por eso estamos aquí. Quiero dejarle a ustedes, a la alcaldía de la Junta, José Irán Soto. Y buenos días a todos. En el caso de nuestro pueblo, estamos sufriendo la misma situación que sufren los demás compañeros. Nosotros hemos tenido varias reuniones con la directora y todo se queda en reuniones. Lamentablemente, cuando vemos que se toman acciones con municipios, podemos hablar de la carretera 123, que viene de Utuado hacia Junta, pues atendieron la carretera, pero cuando llegaron a Junta, ahí se paralizó el proceso. De la misma manera, cuando ustedes ven la carretera que va de Adjuntas a Jayuya, no la han atendido. En ningún momento la han atendido. Y hemos hecho nuestros reclamos. La carretera que da de Adjuntas hacia Lares, la 135, que fue atendida bajo la pasada administración, pero lamentablemente se convirtió en una carretera donde ocurren accidentes a diario porque la brea que se utilizó no es apropiada para el clima que nosotros tenemos. Se le propuso de que se cambiara el bitumen, nos dieron la esperanza de que lo iban a hacer y todo se ha quedado en reuniones. Adjunta tiene el problema que es uno de los pueblos donde más llueve en todo Puerto Rico. Y nosotros vemos múltiples derrumbes que han ocurrido a través de los años por las diferentes situaciones. Y el gobierno central no ha atendido la situación de los derrumbes y en cualquier momento nos vamos a quedar incomunicados, sea adjuntas a Utuado, sea de adjuntas a Lares, sea de adjuntas a Jayuya. No se atiende los reclamos nuestros como deben ser y adjuntas necesita, al igual que los demás compañeros, que se nos atienda, porque como bien dijo el alcalde de Jayuya, nos tratan como si no existiéramos. Y la importancia que tiene nuestro pueblo es sumamente grande. Adjunta es el mayor productor de café en todo Puerto Rico. Tenemos la limitación de que no podemos tener un desarrollo económico en términos de infraestructura porque le damos agua a una tercera parte del país, pero más allá de eso, si no se nos atiende la parte de las carreteras, pues obviamente vamos a tener problemas. Si se nos diera la oportunidad de que el planteamiento que hace el compañero José Santiago, de que seamos los municipios los que podamos hacer a cabo las distintas obras, se va a maximizar los fondos, ¿verdad? Que tanto se hablan. En este país se habla de una danza de millones que no vemos en dónde están y que obviamente de forma discriminatoria los reparten para unos sí y para otros no. Y eso es parte de los reclamos que nosotros estamos haciendo en el día de hoy. Voy a dejarle brevemente a alcalde Jayuya que quiere hacer una aportación adicional y para luego
tener a la senadora y Yo invito a la prensa del país a visitar carretera turística que tenemos nosotros, que es la carretera panorámica. Transiten por esa carretera. Carretera de Ardillas. Aquí por la cinta blanca porque es increíble. Nuestra carretera con las colindancias, por ejemplo en Ciales. Tengo que hacer una ampliación de horas de esa carretera, 2 loaders, una brigada de más de 10 personas para poder abrir acceso de esa carretera hasta la carretera 144. Más de 2 meses trabajando ahí, en territorios de Ciales, pero es el acceso hacia Jayuya. Es increíble, ¿sabes? La gente dice, ¿cómo puede transitar gente de Jayuya a San Juan? Por ejemplo, mi hija que es senadora que viaja todos los días de Jayuya a San Juan por esa carretera, como están, gente que viene a trabajar a San Juan. ¿Cuál va a ser el desarrollo económico de nuestro pueblo en esta situación tan difícil que estamos? Nuestra fábrica, que ha estado a punto de cerrar por las situaciones de la carretera. Sin embargo, el gobierno dice hay que buscar nuevas oportunidades, pero no bregamos con las que ya tenemos. Y yo creo que es un reclamo justo de la gente más necesitada, más pobre, que necesita transitar hacia Ponce, hacia Arecibo y hacia San Juan, porque también somos puertorriqueños. voy a dejarles ahora a la senadora Marielín González, la vicepresidenta del Senado, para que también se exprese y entonces este servidor cierre. Buenas tardes a todos. Nosotros en esta conferencia de prensa queremos llevar un mensaje claro. No existen 2 Puerto Rico, no existen 2 Puerto Rico. La montaña tiene que ser atendida y hay 2 razones fundamentales para que este grupo de alcaldes junto a esta servidora estemos haciendo este reclamo. Que es el estado actual de las vías, que muy bien han dicho ellos, parecen caminos de finca, dan vergüenza. Tenemos que decirle a la secretaria que tuvo en varias, yo creo que en casi todos los municipios del distrito de Ponce a los que represento, que no se haga de la vista larga, que atienda esta situación. Y también, pues, otro aspecto fundamental es la falta de atención por parte del gobierno actual y el gobierno pasado a los municipios donde los alcaldes son o pertenecen o representan al Partido Popular Democrático. Muy bien lo han establecido ellos. Nosotros representamos a todos nuestros constituyentes. Las quejas son continuas. Nosotros, a través de la Comisión de Cumplimiento y Reestructuración, tenemos la resolución del Senado 3 para precisamente documentar las condiciones infraestructurales de las carreteras. Y para sorpresa de muchos, la lista que tenía el Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras era muy diferente a la lista que tenían nuestros alcaldes como prioridad. Así que nosotros le sometimos un informe a la secretaria ingeniera Eileen Vélez y lamentablemente hasta la fecha de hoy todavía ninguna de esas carreteras ha sido atendida. Así que también nosotros vamos a coger la recomendación del alcalde de Comerío de someter una petición de información para ver cuántas toneladas de asfalto han tirado en los municipios de Puerto Rico en los últimos 5 años. Cuando esté lista, vamos a darle ese acceso a la prensa para que el país sepa el discrimen que tiene con la montaña. Sí, yo quería, para recapitular y cerrar, yo quería que ellos se expresaran y dieran ejemplos de sus municipios, pero esto se extrapola a los demás municipios que representa la Asociación de Alcaldes. Espero que ustedes entiendan que la historia de Jayuya, de Comerío, de Adjuntas, de Villalba, es la historia de muchos municipios donde alcaldes y alcaldesas batallan para poder hacerle justicia social a sus ciudadanos. Así que la situación del discrimen es patente, es latente, es clara. Nosotros le estamos pidiendo a la secretaria que cumpla
La palabra empeñada, como decía el alcalde de Jayuya, sabemos que hay una adjudicación en camino de la ronda de Abriendo Caminos y que aparentemente ya están por seleccionar la compañía de asfalto que va a trabajar todos los trabajos en Puerto Rico. Eso es lo que le pedimos en prioridad y justicia, porque de alguna manera estos municipios no han recibido de los pasados gobiernos ni de este gobierno esa prioridad. Segundo, venimos, y este servidor como presidente de la Asociación de Alcaldes, ustedes saben que ha estado inmerso en varias reuniones en la capital federal. Y curiosamente, estas semanas pasadas estuve en la capital federal reunido con personal del Departamento de Transportación Federal, porque tenemos ahora mismo los fondos FEMA, que como cuestión de realidad nos preocupa, y yo lo hablaba, y antes que se me olvide, nosotros tenemos proyectos de FEMA en carreteras estatales en los municipios que tú le preguntas al gobierno en qué estatus está y nadie te sabe decir nada. A diferencia de los municipios que estamos ya aprobados los PW, están en subasta, sabemos lo que va a ocurrir, pero tú le preguntas al gobierno. Yo tengo una comunidad en Villalba, que fue la última comunidad que logró acceso después del huracán María, la comunidad Aviadero. Y todas las semanas me preguntan los residentes en qué estatus está el asunto del derrumbe. Y yo no sé qué decir, porque el gobierno tampoco me sabe contestar. Esa es la diferencia. Por eso escribo la diferencia de descentralizar, para acercar los recursos a la gente. Yo les garantizo a ustedes que estos proyectos llegan a estar en manos de los municipios hace rato, estuvieran gerenciados. Yo vi cómo el cuatrienio pasado todavía estábamos luchando proyectos de Georges. Así que pedirle al gobierno con tanto fondo y tanta adjudicación de propuestas y tantas asignaciones federales, pedirle que se enfoquen en los municipios de la montaña, en carreteras secundarias y terceras, yo sé que es una batalla dura, pero tenemos que darla. Y tenemos la herramienta de que el gobierno federal lo sabe. Y hoy informamos al país que los alcaldes asociados le van a acusar una carta al secretario del Departamento de Transportación Federal para notificarle cuáles son nuestras prioridades en puentes y carreteras estatales secundarias y terciarias, y vamos a pedir que se nos incluya como subrecipiente en la asignación de fondos del bill de infraestructura del presidente Joe Biden, porque para los que no sepan, vamos a recibir más de $2,000 millones para infraestructura. Y si no ha manejado FEMA, si no ha manejado ARPA, yo no me quiero imaginar el bill de infraestructura, y no estamos para devolver fondos federales, compatriotas. Tenemos que maximizar los recursos. Nuestra gente está cansada de los anuncios, de las asignaciones que se hacen, y nosotros no queremos cargar con esa culpa si no se nos da la oportunidad de ser parte de la solución. Y este diálogo, este servidor como presidente ya lo tuvo con el secretario de Estado Omar Marrero, y él está de acuerdo conmigo en que este fondo de infraestructura se tiene que dividir como se dividió ARPA para los municipios. También tuve la conversación con la secretaria del DITOP, así que yo espero que, como decía Osiran Sol, no se quede en palabras. Digo, como decía George, no se quede en palabras, pero como decía Osiran, no se quede en reuniones. Vamos a trabajar en las carreteras de nuestros pueblos, y los alcaldes y alcaldesas estamos dispuestos a ayudar en esa misión. Estamos abiertos para preguntas. Me gustaría que el alcalde de Comerío me repitiera. Usted dice que usted está dispuesto a hacer todo el trabajo en Comerío por menos de $240,000 por kilómetro de carretera. ¿Cuánto es que invierte el gobierno por carretera, vis a vis lo que usted está dispuesto? A base de la experiencia más reciente, ellos trabajaron en una carretera que es la 167, que atraviesa una porción del Anegito y Comerío. 9 kilómetros de carretera la reconstruyeron, la repavimentaron, y la inversión fue de cerca de $5 millones. 5 millones de dólares. En 9 kilómetros de carretera. Si usted divide eso, está en poco más de $500,000, $550,000 por kilómetro. En el caso nuestro, nosotros hicimos un análisis. Nosotros tenemos 75 kilómetros de carretera que necesitan repavimentación de nuestro pueblo a los precios que ya nosotros tenemos en subasta, adjudicados.
nos resultaría que al final del día vamos a hacer todo lo que hizo Obras Públicas en aquella carretera, que le costó a 550,000 por kilómetro, nosotros lo podemos hacer por 240,000 por kilómetro. Arrancamos el asfalto, tiramos las 2 pulgadas que establece el gobierno, ponemos las líneas a los bordes de la carretera, lo que se llama el ojo de gato, todo el trabajo completo nos sale a 240,000 por kilómetro versus 550 que gastó el gobierno. Yo creo que si existen municipios que pueden hacer el trabajo, estamos dispuestos a hacerlo, y que hemos demostrado, ¿verdad?, que hemos hecho otras tareas que nos han delegado. ¿Por qué razón el gobierno pretende retener el dinero de infraestructura de carreteras para hacerlo ellos cuando entonces se queda en 1, 2, 3 contratistas que no van a poder llegar a tiempo a todos los pueblos? Y entonces tenemos que estar esperando. Nosotros tenemos pequeños contratistas de asfalto por diferentes municipios que ya están adjudicados a la subasta, que salen mucho más económicos porque nosotros somos más ágiles en el pago a esos contratistas. Y quiero decirle algo también. Eso de abriendo caminos, lo que están haciendo es que cogen una carretera y le hacen remiendos, le arrancan un pedacito de asfalto, arreglan ese pedacito, no la tiran completa, abriendo caminos no la reparan por completo. Sería interesante ver cuánto están pagando por esos remiendos a esas carreteras cuando nosotros podemos hacerlas completas, nuevas, por menos dinero. Sí, ahí están las bases para un recurso legal. ¿Cómo? Están las bases para un recurso legal, porque ustedes plantean que están convencidos de que hay discrimen, que están pidiendo información sobre cómo se compara el asfalto depositado en carretera. Pero yo creo que ya eso está adjudicado. No creo que tengamos que Por lo tanto, puedo ir al hablar. recurso legal, pero si te refieres a que tengamos que llevar nuestro reclamo hasta las últimas consecuencias, sí. Pero le estamos dando una oportunidad a la secretaria del TICO, tomando en consideración que esto es un gobierno compartido y que para que ella fuera confirmada, de alguna manera nosotros también participamos de ese proceso y le quisimos dar la oportunidad. Ella no viene de la política partidista, según nos manifestó cuando se reunió con este servidor. Y lo que le pedimos es que sea justa con nuestro pueblo. Lo que le pedimos es que nos utilice como recurso. Ya estamos cansados de que el pueblo nos exija acción con responsabilidad que no está en nuestras manos principalmente. Las carreteras estatales de los pueblos han estado abandonadas por mucho tiempo por el gobierno estatal. Y obviamente yo como presidente de la Asociación de Alcaldes durante este año hemos estado luchando para que se nos asignen fondos. Ya afortunadamente se ha comenzado a ver luz aquí en el túnel con relación al mantenimiento de carreteras y estamos firmando convenios, pero no son suficientes. Nosotros entendemos que hay tantos recursos federal, en fondos ARPA hay miles de millones de dólares asignados para carreteras y vienen más. Nosotros no estamos dispuestos a estar Pero ese estudio legal no se ha hecho. Si no está, ese estudio legal no se ha hecho. No. Bueno, ¿Usted lo pediría a sus asesores? La contestación debería ser que nosotros vamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Llevarlo hasta un recurso legal, si es necesario, pues lo hacemos. Pero yo entiendo que, como te dije, tenemos buena comunicación con personal federal, que son los que hacen las asignaciones. Y es importante, ellos quieren que el dinero se utilice. Y les preocupa también lo que está ocurriendo en Puerto Rico, de asignaciones federales que no se están utilizando, que se pierden fondos. Así que yo creo que estamos en una coyuntura bastante interesante para que se nos utilice. ¿Tienen números de cuántos fondos se han asignado, digamos, en los últimos 5 años también para acondicionar carreteras? Bueno, yo te puedo decir lo que han anunciado ellos a la prensa. ¿Cuántos hemos recibido? Pues la senadora, parte del compromiso que hizo, ¿verdad?, hoy, es levantar esa data, pedirle la data al departamento, porque muchas veces nosotros también le hacemos la misma pregunta al DICOT y no nos responden. Pero más o menos de cuánto dinero estamos hablando. Yo quiero contestar parte de esa pregunta. Cuando nosotros sometimos este estudio a la secretaria, que todos estos proyectos cualifican por FEMA, cuando ellos hacen el análisis, solamente reclamaron el 40% a la pasada administración.
quiere decir que el 60% de estos daños no se reclaman. Yo creo que nosotros hemos hecho un reclamo de que se nos deje a los municipios, cuando vienen eventos de emergencia, nosotros hacer ese reclamo porque se pierden muchos millones de dólares. Eso es de la calle, de la carretera de De Jayuya. De Jayuya. El 60% no se reclama. Tanto es así que la secretaria me pidió 5 prioridades y yo le envié 5 prioridades y de las 5 prioridades ninguna la habían reclamado el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Quiere decir que no tenían dinero asignado para resolver la problemática. Yo hago esta pregunta porque recuerdo no estoy segura si fue bajo García Padilla, pero en un momento la autoridad de carreteras tuvo que admitir de que tenía un dinero que no había utilizado y no recuerdo bien cuánto era, pero estábamos hablando de millones de dólares. Sería importante saber cuánto se ha asignado y cuánto de eso se ha utilizado y dónde está el otro, dónde están los otros fondos, a dónde han ido a parar. Lo que respecta a fondos estatales. Estatales y federales. Bueno, federales ahora hay muchas asignaciones adicionales. Como dice Georgie, FEMA es una asignación federal. CDBGDR también tiene asignación para infraestructura. ARPA fue otra asignación federal que se ha integrado en infraestructura. De hecho, entiendo yo que parte del dinero de Abriendo Caminos debe venir de ARPA. Y obviamente ahora el bill de infraestructura del presidente Biden. El Estado lo que ha hecho es eliminar partidas para que los municipios asuman responsabilidad. Lo que ocurrió con el mantenimiento de carreteras y el bacheo. O sea, antes había unos convenios que daban a los municipios una cantidad sustancial para nosotros hacer esas labores. El presupuesto que se asignó estatalmente es cero, o sea, no hay nada. Alcalde, ¿desde cuándo más o menos las carreteras ya están hechas canto? Porque yo la última vez que fui antes de huracán y ya estaban Este informe es febrero del 2018. Del 2018. Febrero del 2018 hicimos este informe de todas las situaciones de todas las carreteras en Jayuya. Pero ustedes hicieron el informe, pero obviamente No, desde pero antes ya- estaba. Por eso que no sé nosotros- desde cuándo esas carreteras están hechas canto. Nosotros llevamos este reclamo hace muchísimos años, de ambas administraciones, el municipio y la montaña Silomani. O sea, ¿me puede decir 2017 con certeza sería la fecha desde que sus carreteras están hechas canto? ¿O desde antes? En pésimas condiciones Ajá. desde el 2017. Desde el 2017 están como están. Y entonces, ahora quiero, si alguno de ustedes pudiera decir cuántos accidentes de tránsito, si algunos están relacionados con esa situación, porque si uno tiene que estar esquivando un boquete, más que de momento venga un camión o un carro, lo que sea, y esas carreteras, sobre todo las de Jayuya, son angostas, pues imagínese usted cuántos accidentes, si alguno, está relacionado con esta situación, si tienen o no pasado. Yo creo que más que los accidentes, lo más doloroso es lo que le cuesta en reparaciones a la gente que tiene que transitar todos los días por esas carreteras, a los ciudadanos. Cuando tú tienes que transitar por carreteras tan deterioradas todos los días para ir al trabajo, en mi caso, que no tengo mucha fuente de empleo a nivel local, la mayor cantidad de la fuerza laboral de mi pueblo se traslada todos los días hacia la zona metropolitana. Así que transitar por esas carreteras, lo que tienen que estar en reparaciones de goma y de piezas, de todo el tren delantero, eso es una cosa terrible. Y entonces, oye, esa gente paga más como pagan los que están en otros municipios donde hay alcaldes afiliados al partido del gobierno. O sea, esa es la situación, ese discrimen no puede continuar. Hay una situación que le pregunté a la secretaria, que ella fue a ver con el director de la autoridad, que la carretera 5141, que es el desvío norte en Jayuya, se desprendió toda la carretera. Ellos me dijeron, hay que mandarla a cerrarla inmediatamente. Allí, precisamente, 2 meses antes, se cayó un ciudadano, mi cuñado, iba caminando por la acera, no había desprendimiento, es oscuro. Juan se cayó más de 100 pies por el boquete. Gracias a Dios no le pasó gran cosa, ¿verdad? Pero sufrió ese accidente. Ayer por la tarde, con las fuertes lluvias, se cayeron todos los muros.
Quiere decir, los muros de protección ya se cayeron en el derrumbe. Quiere decir que lo que queda allí es un filito de carretera. Así es en casi todas las carreteras. En esa grave situación. Con relación al discrimen que han mencionado, ¿eso se trajo atención del gobierno federal en las conversaciones recientes que tuvo allá en la capital? No, la discusión del discrimen ha sido ampliamente presentada a la secretaria del ITOP directamente. El asunto de discrimen, la forma en que nosotros estamos llevando el mensaje al gobierno federal es que vea en los gobiernos municipales una mano amiga para agilizar la recuperación. O sea, el gobierno federal quiere ver acción, porque de lo contrario puede ocurrir que en algún tiempo puede cambiar el Congreso y el Congreso puede hacer un swipe, ¿verdad? Hacer una revisión del dinero que se haya utilizado y el que no se ha utilizado puede ser que lo distribuya en otra jurisdicción. Eso ha ocurrido en otras ocasiones, así que nosotros tenemos que ponernos las pilas y de alguna manera pues trabajar. El gobierno de Puerto Rico tiene las manos llenas en muchas cosas. Y yo estoy seguro que su prioridad no es la montaña ni la carretera secundaria y terciaria. Pero pregunto por qué no han llevado la atención del gobierno federal, considerando que estos son fondos federales principalmente. Claro. Si tú me preguntas a mí, yo voy por los canales. O sea, ellos no han hecho la petición para ayudarle. Vamos a dar la oportunidad al gobierno, que este es el llamado que hoy estamos haciéndole al gobernador, para que nos utilice. Que ver si realmente él cree en la descentralización, si creen que los gobiernos municipales deben tener más recursos, pues esto es una gran oportunidad. Pero alcalde, perdón, en seguimiento a lo que pregunta el compañero, no es lo mismo hacer un reclamo en una conferencia de prensa sobre discrimen político, que es lo que ustedes han detallado aquí, que hacer ese mismo reclamo ante la autoridad que asigna el dinero desde su origen. O sea, me llama la atención que con mucha fuerza en esta conferencia de prensa ustedes denuncian discrimen político, pero cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo y realmente ejercer presión. Pero eso no significa que no lo vayamos a hacer. Pero no se ha hecho, llevan años, ustedes mencionan que llevan años con discrimen, entonces en una reunión reciente que ustedes dicen, no, tampoco se hizo ese reclamo. Lo que pasa es que hubo pero si pudiera contestar esa pregunta. Lo que pasa, bueno, yo te tengo que decir que las conversaciones que tuve en la pasada semana, precisamente en la conferencia de alcaldes en los Estados Unidos, es que se estaba hablando de infraestructura, o sea, yo tengo que ver por temas. Y en ese momento, la reunión fue directamente con personal del Departamento de Transportación Federal, o sea que yo tengo que aprovechar la oportunidad, más allá de plantear la situación de discrimen político, que eso pudiera ser una situación interna del país, a traer una situación de maximizar los recursos federales que vienen ahora, reconociendo que el gobierno federal tiene una preocupación de cómo el Estado está utilizando los recursos o cómo está gastando los recursos. Así que yo, si en su momento, este reclamo, esta petición de apertura a ayudar a cumplir con esa métrica no se cumple, o de lo contrario, vemos que por otro lado están asignando fondos de este presupuesto para seguir en este proceso, pues yo te garantizo que la posición va a ser otra, pero vamos a ir paso a paso. No sé, alcalde. Yo he interrumpido a José. Sí, lo que yo quería comentar era que nosotros estamos haciendo esta denuncia de ese discrimen por los últimos 5 años. Ahora recuerda que hace apenas un año atrás comenzó una nueva administración. El gobernador estuvo en una reunión, en un congreso de alcaldes en Macao, y nos manifestó su disposición a trabajar un proyecto de descentralización. La secretaria nos visitó a muchos de nosotros en nuestros municipios, le planteamos los problemas. Uno tiene que dar un espacio, ¿verdad? Pero ya va más de un año de esta administración y lo que vemos es que ha continuado el ritmo aquel de trabajo que tenía la anterior, de atender a unos municipios y desatender a otros. Y en segundo lugar, que el tiempo sigue pasando y el riesgo es que si no se consumen esos fondos, se puedan perder, que el gobierno federal termine recuperando esos fondos y se queden las carreteras sin atender a nuestros pueblos. Y precisamente quería preguntar sobre eso, ¿no? Porque a inicios de este cuatrienio se habló de un proyecto para descentralizar, que el gobierno asignara fondos a los municipios para mantenimiento de áreas verdes y también incluyendo carreteras. ¿En qué quedó esa iniciativa?
Nosotros, como saben, yo represento a la Asociación de Alcaldes en ese comité. El alcalde lo llamó Ramón Rivera. Yo trabajando con mi ayudante de gobernador a cargo de asuntos municipales. Pero tengo que decir que hace ya como 4 meses que no nos convocan a la reunión. No sabemos qué es lo que ha ocurrido, pero se hizo un análisis, se le propusieron mecanismos para comenzar ese proceso de descentralización, pero lamentablemente está detenido. Eso sí va a ser por vía administrativa o por legislación. De ambas maneras. Pero había un proyecto, ¿no? En la legislatura. Hay proyectos. El proyecto radicado por el presidente de la Cámara. Hay un acuerdo de colaboración entre la Asociación Federación y el Ejecutivo para sentarse en la mesa a trabajar el asunto de la descentralización. Así que sí, hay 2 vías que se están trabajando. ¿Alguna otra pregunta? De otros temas, ¿se puede? Ayer el representante Héctor Ferrer presentó un proyecto para despenalizar el cannabis en posesión de 28 gramos, siguiendo el marco regulatorio del cannabis medicinal. ¿Cómo ustedes los alcaldes ven ese proyecto? Bueno, nosotros, yo ayer recibí un mensaje del representante Héctor Ferrer, donde me indica que parte de ese ingreso, o algo del ingreso va a ir dirigido a los municipios, especialmente a atender el área de servicio de ama de llave y cuidadores. Yo quedé sentarme con él porque realmente tengo que ver el proyecto, ¿verdad? Quiero entenderlo con más detenimiento y lo que va dirigido a los municipios en términos del beneficio, pues quisiera cuantificar y modelarlo para realmente ver si la medida realmente beneficia a los municipios. Saben que durante esta nueva sesión legislativa, una de las principales prioridades de servidores es buscar la manera de que nuevos fondos puedan llegar al comité de equiparación y así poder continuar a dar servicios esenciales. Pero más allá del asunto económico, ¿cómo ven ustedes la despenalización del cannabis, habiéndose aprobado en Puerto Rico una ley de cannabis medicinal y que incluso hay políticos y legisladores que tienen licencia para consumir cannabis medicinal? ¿Qué piensan ustedes? El asunto, esto es un contexto, la Asociación de Alcaldes no establece política pública, ¿verdad? Claro. Es un contexto más personal. Claro, personal, que en el aspecto medicinal, pues sí puedo decirles que hay unos beneficios, especialmente para los pacientes de cáncer. De eso a llevarlo a mover, ¿verdad?, a otras alternativas, como lo es el recreacional, pues habría que sentarse a la mesa. Yo creo que tenemos que tener una discusión más amplia del tema para yo poder entonces tener una postura particular. La senadora. La senadora, sí. En relación a... Sí. Les tengo que decir que en relación al cannabis medicinal, ciertamente y científicamente se ha probado que es muy beneficioso para personas con ciertas condiciones. En el caso de recreacional, no he visto todavía, ¿verdad?, el proyecto radicado por el representante Ferrer, pero tengo que decirles que hay que analizarlo con mucho cuidado. Tengo mis reservas en cuanto al control que va a tener, ya sea las agencias gubernamentales o también a nivel privado, en cuanto a el cannabis recreacional y cómo la persona va a responder en diferentes escenarios que pueden representar un riesgo para otras personas. Así que hay que analizarlo y vamos a estar pendientes en ese asunto. Yo en mi carácter personal, yo sí estoy de acuerdo con la parte medicinal, pero yo me opongo a la parte recreacional. Y una de las cosas que se debe investigar es en términos de cómo están operando dichos negocios y quiénes están detrás de dichos negocios. ¿A qué negocios se refieren? A los negocios de los dispensarios de cannabis. Así es que yo creo que se debe ir más allá, más de ser una resolución populista. Yo creo que la parte medicinal, ahí estaríamos todos de acuerdo, pero yo creo que hay que hacer una observación, ¿verdad?, de quiénes son los que están detrás y quiénes operan dichos negocios. Pero si fueran personas que se van a lucrar, es un sistema capitalista,
si esa fuera su preocupación de que alguien va a generar billete con esto, ¿sería suficiente para oponerse al uso recreacional? No, aparte de negocios son negocios. Puede ser, pero entonces, ¿a qué se refiere por saber quién está detrás? Lo que pasa es que cuando hablamos en términos de dispensar ese tipo de medicamentos como tal, pues yo entiendo que mi carácter personal, yo lo que entiendo es que deben ser personas que estén totalmente relacionadas con el caso de la salud. Usted no ha visto el proyecto, ¿verdad? Usted no ha visto el proyecto. No he podido ver el proyecto. En la calle lo dispensan y nadie tiene un bachillerato. Entonces, tal parece que... Sí, yo tengo una pregunta de otro tema para la senadora. En el caso, sé que han surgido reservas con el nombramiento del secretario de Educación. Quería conocer su postura. ¿Usted entiende que se debe confirmar o que se debe realizar otra vista pública o ejecutiva para aclarar dudas que tengan los senadores? Esta pregunta terminamos que tenemos El portavoz Javier Aponte ha sido claro con la prensa del país diciendo que vamos a volver a citar al secretario de Educación, a Eliezer Ramos, para que aclare el asunto de un contrato que se le hizo llegar a la comisión de nombramiento, de las negociaciones que tienen para el cierre de las escuelas. Nosotros hemos sido claros que no queremos, en este caso, en el caso de esta servidora, el distrito de Ponce tiene de esas 83 escuelas, 23 pertenecen al distrito de Ponce. Hemos sido claros en el reclamo que queremos escuela para nuestros niños, así que esa política va en contra de lo que nosotros estamos estableciendo. Le corresponde al secretario aclarar esas dudas. Pero Si va a se ser llega en a una confirmar va a ser de en que- una ejecutiva, discúlpame. O cómo lo van a citar, porque el presidente del Senado, que es el presidente de la Comisión de Nombramiento, no ha dicho que va a hacer una vista. Eso lo indicó a la prensa del país el portavoz de portavoz. nosotros de la mayoría, ciertamente. Entonces hay conversaciones con el presidente. Una vez nosotros nos reunamos en caucus, pues entonces nos confirmarán la información. Debe ser Si se ejecutiva. llega a confirmar de que en efecto hay un plan para cerrar más escuelas, su voto en este momento sería en contra de la confirmación del secretario. Hasta el momento él tiene mi voto, pero yo no apoyo el cierre de las escuelas. Ahí entonces estaría en entredicho el voto de esta servidora. Senadora, ¿qué más ustedes quieren escuchar del secretario? Porque ya le ha dicho que no va a cerrar. O sea, Lo es dijo una ayer. cuestión de Lo si dijo le ayer creen o no también. le creen, capitán.